Buen día para todos, mi nombre es Brian Solano y en acompañamiento con mi compañero Sergio Serna, entonces vamos a exponer en este caso los principales agregados macroeconómicos y políticos, en este caso de Colombia y México, que fue el país que escogimos para, digamos, hacer como tal la comparación. Entonces, digamos aquí queremos mencionar para esta gráfica específicamente, el periodo es un periodo anual de 2010 a 2025. En este caso, digamos, quiero mencionar como los puntos más relevantes, por decirlo de alguna forma. Vemos que en 2010, digamos, hay un crecimiento. En este caso, el crecimiento fue del 6,95%, tomando pues ese 6,95% en 2011. Esto básicamente se da como por lo que es, digamos, un tema global en el precio, digamos, de lo que son los productos básicos, digamos, especialmente el tema de minerías y el tema de hidrocarburos. Luego vemos como tal digamos, una recesión y la recesión digamos, como la desaceleración más grande la tuvimos en 2020 con el tema de la pandemia, que es el pico como más elevado, pero luego vemos como una aceleración en el crecimiento para 2021 y eso es porque ya digamos todo el tema de la reactivación económica se vuelve a dar. Luego vemos como tal, digamos, digamos como una caída, por decirlo de alguna manera, como tal. Esto es como la fase de reactivación económica que se fue dando, el tema de las restricciones que se tuvieron en ese momento. Luego se tuvo un crecimiento, digamos, a doble dígito, en este caso entre 2021 y 2022. Luego vemos ya como digamos, digamos, una caída, por decirlo de alguna manera, y luego vemos una estabilidad en el tema del crecimiento y pues así continúa hasta 2025 como tal. Luego pasamos a lo que sería la comparación entre, digamos, Colombia y México. Vemos que, digamos, el crecimiento de México ha estado casi muy a la par, digamos, de Colombia. Digamos, son casi picos o valores un poco similares. En este caso, digamos, Colombia en 2020 tuvo una caída por el tema de la pandemia del menos 7,19% y México fue del menos 8,35%. Por eso vemos que México está, digamos, un poco más, digamos, un poco más abajo como tal de Colombia. Luego vemos un crecimiento para ambos países. El de Colombia está muy, digamos, muy por encima como tal. El de México sí está un poco más, digamos, un poco más abajo. Básicamente, digamos, el tema de la reactivación como tal, hablamos de lo que fue el tema de la crisis sanitaria, hablamos de que hubo un estancamiento. Esto fue, digamos, a nivel, pues esto fue a nivel mundial y el tema de esos picos, haciendo las comparaciones, podríamos verlo casi que con cada país de Latinoamérica. Luego vemos como tal el tema de que pues ambos países, bueno, en este caso ambos países tienen una caída. Colombia presenta, digamos, una caída un poco más, digamos, como un poco más fuerte por todo un tema geopolítico, y México luego sufre también, digamos, un tema digamos, como el tema de una caída y, digamos, a finales de 2025, mientras que Colombia, digamos, va como en aumento. Luego tenemos en este caso el tema de la inflación para Colombia. En este caso tenemos que la meta de inflación es un 3%, el límite será un 2% y el límite inferior 2, el límite superior 4. Y eso se define partiendo desde la meta de inflación, que siendo 3, el límite inferior será menos un margen, o sea 2, y el límite superior 3 más un margen, o sea 4. En este caso podemos ver entonces que, digamos, el tema de la inflación en Colombia para 2020 rozó el límite por allá más o menos en junio de 2020, rozó el límite inferior y luego estuvo muy por debajo del límite inferior. Luego vemos como tal un crecimiento bastante grande. Lo más alto que estuvo la inflación fue más o menos de un 13,34% y esto se dio para finales del 31 de marzo de 2023. En este caso vemos que, digamos, tenemos factores internacionales, tenemos un tema, digamos, en el comercio marítimo, la reactivación económica, pues post pandemia, de todo el tema de la reactivación económica.
hay un tema de factores internos que fue, digamos, el tema de los bloqueos, las marchas, bueno, sí, todo el tema de los bloqueos viales que se tuvieron para, digamos, para ese momento. Vemos que hay, digamos, luego una caída y que, digamos, el tema de la inflación de alguna manera luego se mantiene, digamos, por decirlo de alguna forma, un poco constante, pero por encima de lo que sería el límite, digamos, superior. Ahora pasamos a lo que sería el tema de la inflación de Colombia versus México. Vemos en este caso que, digamos, la inflación de México está un poco, ha estado, digamos, un poco más por encima que de Colombia, excepto en ese periodo, digamos, como de 2023, entre 2022, más o menos desde el 31 de diciembre, o sea, más que nada 2022 a 2023, Colombia, digamos, tuvo como todo este tema, digamos, como social, por decirlo de alguna forma, político y demás, y vemos que, digamos, México siempre está, digamos, un poco más abajo en temas de inflación, excepto para lo que fue, digamos, el periodo de 2020, que sí, digamos, tuvo como una inflación bastante, digamos, en este punto como tal, pues básicamente elevada, por decirlo de alguna forma. Luego pasamos a lo que sería en este caso el tema de lo que sería la tasa global de participación, la tasa de desempleo y la tasa de ocupación en Colombia. Entonces vemos que exactamente lo mismo, o sea, para más o menos abril de 2020 se tuvo, digamos, una caída en la tasa de ocupación y un aumento en la tasa de desempleo, ¿cierto? Porque ambas van, digamos, como de la mano. Pero luego vemos que más o menos para lo que fue finales, casi como el último trimestre, ese cuarto trimestre de 2020, se tuvo ya, digamos, como un aumento en la tasa de ocupación y ya se tuvo un deceso, por decirlo de alguna forma, en la tasa de desempleo. Y que la tasa de desempleo, digamos, ha estado casi que constante, no se muestran digamos, como picos elevados, es básicamente porque se ha mantenido de alguna forma muy, muy constante, digamos, a través del tiempo. Luego vemos y hacemos la comparación entre lo que es la tasa de desempleo de México y Colombia. Vemos que la tasa de México es un poquito más, la tasa de desempleo en este caso de México es un poquito más, digamos, estable, por decirlo de alguna forma. Vemos que es una línea que va, digamos, en deceso, mientras que la de Colombia sí se ha mantenido, digamos, con unos picos elevados y casi que estable, pero luego aumenta, luego disminuye. Y esto básicamente, bueno, en el tema de 2020, pues todo, digamos, influyó todo el tema de la pandemia. Luego, digamos, vemos una reactivación en Colombia, pues básicamente es un deceso lento, pero escalonado, básicamente, por decirlo de alguna forma. Digamos, se tienen secuelas de lo que fue el tema de orden público, el tema de bloqueos viales. En México se tiene, digamos, como un retorno un poquito más rápido, por decirlo de alguna forma y se tiene una reactivación, digamos, impulsada en este caso por el tema de abrir fronteras. Buenas tardes, como lo dijo Brian, mi nombre es Sergio Serna Higuita y en este momento les voy a compartir sobre la política fiscal y monetaria en Colombia y también en la parte de la TRM. Voy a compartir pantalla y aquí tengo como tal el punto. Voy a presentar. Listo. Estrategia de política fiscal. El gobierno colombiano ha implementado como tal una estrategia pues acorde al panorama que ha venido afrontando, ¿cierto? En este caso es una desaceleración económica y presiones inflacionarias que ha surgido pues como tal en el periodo vigente. Y sus principales estrategias han sido reformas tributarias con un enfoque en la recaudación mediante impuestos directos a personas con mayores ingresos y sectores extractivos como son petróleo y el carbón. Adiciones presupuestales, ejecución enfocada en gasto social, subsidios de vivienda y transacción energética y recortes del gasto.
ajustes y congelamientos presupuestales debido al estancamiento del recaudo tributario. Y el riesgo también de incumplir la regla fiscal. Tipo de instrumentos ha sido mixto o a restrictivo. Inicialmente buscó sostener un gasto expansivo, pero la necesidad de contener el déficit lo transformó después a una política restrictiva de austeridad. Implementos utilizados casi siempre o la mayoría de los casos fueron en los impuestos y el recorte del gasto público. Esto que hizo en el balance fiscal hizo un impacto negativo, generando un deterioro del balance fiscal, un déficit fiscal también se ha ampliado debido a que los ingresos tributarios cayeron por debajo de las metas gubernamentales y eso obligó al gobierno a elevar sus niveles de endeudamiento. Política monetaria. Estrategias implementadas por el Banco de la República. Tenemos que dar claridad que la política monetaria se hace a través del Banco de la República, que en Colombia es autónomo. Adoptó una estrategia de estabilización de los precios para controlar los niveles de inflación en el país. Luego de alcanzar un máximo en las tasas de interés, inició un proceso de ajustes y decisiones con el fin de reducir gradualmente la inflación y mantener la economía. La estabilidad económica. ¿Cuál fue el tipo de política e instrumento que hizo el Banco de la República? Una política monetaria restrictiva, o sea, contractiva, ya que las tasas de interés continúan en niveles elevados para asegurar que la inflación converja hacia la meta del 3%, que es la que se fijó. Que hay que ver ahí es que la forma de que hace una contracción el Banco de la República es aumentando las tasas de interés, que esas tasas se reducen a las tasas que los bancos prestan a las personas o a las organizaciones económicas o empresas y todo eso. Instrumento utilizado, la tasa de interés de intervención, principalmente fue la herramienta utilizada por el Banco Central, que es el Banco de la República, para controlar la inflación. Actualmente esta tasa se ubica en el 11.25%. Y la TRM, como sabemos, la TRM es la tasa representativa del mercado. Es como la forma que el peso colombiano se compara con el dólar, ¿cierto? Entonces, por cada dólar, ¿cuántos pesos colombianos son? Tomando desde enero del 2024 a marzo del 2026 lo que llevamos, pues la TRM ha estado entre el promedio de 3.600 pesos hasta 4.200. En el mes de noviembre del 2004 fue el pico más alto, con marzo del 2025. En ese momento, en marzo 2026, es el valor que la tasa representativa del mercado más baja que ha tenido en Colombia. Esto es debido también a las políticas fiscal y monetarias que ha tenido tanto el gobierno como el Banco de la República. Bueno, por acá entonces tenemos lo que sería nuestra bibliografía. Utilizamos más que nada en Colombia pues el Banco de la República, el DANE, y para México utilizamos lo que fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y lo que fue el Banco de México. Con esto daríamos por finalizado lo que sería esta presentación. Muchas gracias por la atención.